El tercer llargometraje del director compone una semilla íntima del xixón industrial que conoció y el turístico que está en construcción, una reflexión sobre quién construye la memoria colectiva. Plaza Mayor es una exploración de lo que recordamos colectivamente, del papel que juega el espacio público en la construcción de esa memoria colectiva y también de las constantes tensiones entre lo que se preserva, lo que se olvida o lo que se transforma. Y también del lugar que ocupamos, ¿no? en ese espacio, ¿no? como cineastas, como observadores o como vecinos, a la hora de intentar representar lo que una comunidad recuerda, ¿no? Por primera vez en mi filmografía he empleado la voz en off. No es una autoridad narrativa, sino todo lo contrario, porque cuestiona mis propias creencias en la construcción de esa memoria colectiva, comparte las dudas sobre esa construcción de esos recuerdos, quién decide qué se olvida, qué relatos se preservan o cuáles se entierran, quién está detrás de la preservación de esa memoria colectiva o por qué año tras año se repiten y de la misma forma los mismos grandes eventos colectivos. Plaza Mayor supone una especie de reconciliación con la ciudad, ¿no? Yo regresé ya pues, en el año 2011, hace 14 años después de estar 25 años viviendo en Madrid, y me fui en el año 91, soy de La Calzada, en plena reconversión industrial, la situación que tenía la ciudad entonces, y mi memoria era esa, ¿no? Pero cuando regreso 20 y pico años después y me encuentro con esta transformación de la ciudad, pues tengo unos problemas de conciliación. Mi memoria no coincide con el presente, con la memoria colectiva, ¿no? Y de ahí surge la necesidad de hacer esta película, ¿no? Del hecho de compartir ese contraste entre mi memoria y la memoria colectiva y sobre todo el hecho de cuestionar mi propia memoria, ¿no? De plantearnos de dónde surge esa memoria colectiva, esa memoria individual que tenemos y por qué supone un contraste con la memoria colectiva del presente, ¿no? Como en mis trabajos anteriores, la película se trata de un proceso de muchísima perseverancia, ¿no? Hemos estado más de 3 años y medio en el rodaje, en un primer momento con la búsqueda de ensayos, puntos de vista, elementos a representar, porque era un desafío esta historia de la representación de la memoria colectiva, ¿no? Y a partir de ahí la película trufa la construcción de aproximadamente un año, sin seguir tampoco un respeto cronológico exacto, pero sí manteniendo un desarrollo estacional de las épocas del año y trufando esa realidad de esa memoria colectiva contemporánea con los archivos de la ciudad, ¿no? Tenemos un problema con la memoria en imágenes en general en Asturias y en particular en Gijón. No existe una institución que preserve esto, entonces ha supuesto un ejercicio complejo, la búsqueda de archivos sobre la Plaza Mayor, sobre la historia de la Plaza Mayor, sobre las diferentes memorias colectivas que han representado a lo largo de su historia. Y ahí hemos tenido que acceder a archivos privados, archivos públicos e incluso individuales y anónimos. Hay gente que ni siquiera, y familiares, aparecen archivos familiares. Entonces la película mezcla esa realidad contemporánea de esa representación de la memoria colectiva con esos archivos, ¿no? La particularidad es que los archivos forman parte básicamente del dispositivo personal, ¿no? Es los que sujetan la voz en off de mí mismo, vamos, del autor, ¿no? Para explicar la teoría de la memoria colectiva que lleva, pues, que nació en los años 70 y desde entonces está evolucionando, está en constante evolución.